Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues el día de hoy vamos a estar revisando lo que vendría siendo dinámica del movimiento circular y pues en particular eh, pues vamos a revisar este tema con este, con mayor detalle matemático. Vamos a hacer un desarrollo para que pues sí, precisamente pues como hemos estado viendo en parte dinámica en general, pues lo que nos va a hacer relevante de esto, pues va a ser, por ejemplo, la aceleración que se produce por este tipo de movimiento, ¿no? Este, y bueno, aquí vamos a ver no solamente movimiento circular uniforme, sino también qué es lo que pasa cuando ya le agregas, este, cuando es un movimiento circular no uniforme o acelerado, ¿ok? Que creo que esa parte ya la habían visto con Antonio o con Tubal, ¿no? Y pues bueno, más que nada vamos a introducir un nuevo sistema de referencias. eh, bueno, no de referencia, un nuevo sistema coordenado, ¿ok? Acuérdense que el sistema de referencia, pues como tal es simplemente definir un origen, pero el sistema de coordenadas es lo que nosotros le decimos X, Y, Z, ¿ok? Pero para este tipo de movimiento, en particular para deducir precisamente el movimiento, es muy conveniente eh, utilizar este nuevo sistema de coordenadas que ahorita les defino. Se llaman coordenadas polares, ¿ok? Este, que bueno, no se espanten, coordenadas polares no va a ser muy necesario hasta después de Olimpiada eh, nacional. Diría que no es necesario tener una noción muy profunda de lo que de lo que son las coordenadas polares, sino simplemente tener el concepto. Y es que, bueno, a mí personalmente me gusta hacer las deducciones de, de, de la física partiendo de matemáticas correctas, ¿ok? No simplemente vomitar la fórmula así como hacen muchos libros, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta pues dar esta explicación, ¿no? Que bueno, como material de apoyo, déjense los escribo por aquí. Me parece que esta parte, uy, se encuentra en, déjenle hago más chiquito. Esta parte la pueden encontrar en el capítulo, al final del capítulo 5 hay un apartado sobre movimiento circular, ¿ok? Del Serway, perdón, del Sears y Semansky, ¿de acuerdo? Entonces de ahí se pueden apoyar, ahí pueden buscar los ejercicios, pero esta explicación que voy a dar aquí no viene en ese libro, ¿ok? Eh, Normalmente porque, más que nada porque el enfoque de ese libro es un enfoque muy introductorio, ¿ok? Entonces, pues les explico un poquito de qué son las coordenadas polares o de qué va esto, ¿no? Este... Déjense los pongo algo más grande. Coordenadas polares. Bueno, pues las coordenadas polares no es otra cosa más que hacer este cambio. Normalmente en el plano cartesiano, pues un punto P, yo lo puedo describir mediante dos coordenadas, ¿no? X y Y. Eso ya lo sabemos, eso ya lo habíamos visto. Y pues sabíamos que las horizontales son X y
las verticales son y ya, tan. Pues bueno, la idea de tener otro sistema de coordenadas, esto es algo que, bueno, esto es como una tradición ya física, cambiarse de sistema de coordenadas, de sistema de referencia, siempre resulta súper conveniente para resolver problemas de física porque, pues como dijo Newton desde hace mucho, de hecho esto es algo vigente, esto es algo que en la física moderna todavía lo siguen haciendo. Y es que unir la geometría con la física, eso es algo imprescindible para una teoría física, ¿ok? Porque Newton lo que veía o lo que postulaba en sus teorías originales, pues era parametrizar, más bien interpretar el movimiento de una partícula como una curva, ¿no? En un espacio de 3 dimensiones y así, ¿no? Entonces, Newton como tal de lo que hablaba era de geometría, si se fijan. Entonces, es por eso que es muy importante tener también amplios conocimientos geométricos a la hora de resolver problemas de física, ¿no? Y pues bueno, ¿en qué consiste esta idea? En vez de representar un punto así como x, y o describirlo así, pues vamos a cambiarlo a que sea r, teta, ¿de acuerdo? ¿Y qué es r y qué es teta? Pues simplemente r es la distancia del origen al punto y teta es el ángulo que hacen desde la horizontal, desde el eje x hasta donde está el punto. Y si lo quieren, y como pueden observar, esta es una transformación de coordenadas que es 1 a 1, se dice. Es decir, a cada punto x y y les corresponde solamente una combinación de r y teta, ¿ok? Todos tienen una diferente. Sí, a veces r es el mismo, pero teta siempre es distinto. ¿Y qué es lo que va a pasar en este sistema en particular? ¿O cómo vamos a encontrar esa relación tan interesante? Pues con pura geometría, ya lo habíamos discutido. ¿Se acuerdan que les platiqué una vez de los vectores unitarios? Es exactamente la misma idea. Yo aquí identifico el triángulo rectángulo y digo, pues mira, la componente x, la componente x va a ser igual a r coseno de teta, ¿de acuerdo? Y la componente y pues va a tener que ser igual a r seno de teta. Y listo. Esa es la grandiosa idea de esa transformación de coordenadas. No es tan complicado. Simplemente piensas en un espacio, ¿cómo se llama? En un espacio en el que en vez de tener una cuadrícula, tú tienes circulitos y ángulos y secciones de ángulos. Eso lo pueden revisar en GeoGebra, por cierto, si lo quieren ver. Es un software muy intuitivo para hacer gráficas, ¿no? Yo lo recomiendo bastante. Si alguna vez les da curiosidad de cómo se ve una gráfica de cualquier cosa, usen GeoGebra, ¿ok? O Mathway si quieren, pero cualquiera de los dos. De hecho creo que también Mathway. Y de hecho ese está más práctico para celular. Solo que pues no vean trampa en sus exámenes, jaja. Sí, o sea, estos programas de aquí no son para hacer trampa en los exámenes, son para, la utilidad de estos programas debería ser ver gráficas que son difíciles de visualizar en la mente o que para encontrar soluciones aproximadas a ecuaciones muy difíciles, etcétera, ¿no? Pero no debería de ser para hacer trampa, ¿ok? Y pues pues sí, resulta que estos dos softwares tienen una función para cambiarse a coordenadas polares, ¿no? Y pues sí, la idea es exactamente esa. Yo empiezo a describir puntos en vez de usar x, y, ahora uso r y teta, ¿de acuerdo? Igual hay un análogo para las funciones, pero
esa es otra historia, ¿no? Ahorita no me gustaría tocar ese tema porque ciertamente no es necesario a este nivel. Y pues claro, lo mismo ocurre con los vectores. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que, pues, bueno, lógicamente, también puedo encontrar una base canónica en coordenadas polares para los vectores, ¿ok? Porque noten que una cosa son las coordenadas y otra cosa son los vectores, ¿ok? Y la base canónica. Entonces, en este sentido, yo puedo representar un vector que sea x y gorrito más y j gorrito, ahí. Pues ahora lo puedo representar así, cambiando las coordenadas. Noten que aquí solo cambié las coordenadas x y y. La base canónica la dejé exactamente igual, ¿ok? La base canónica pues es i y j, ¿ok? Esto es una confusión que de verdad yo lo he visto hasta en compañeros que van en la carrera y luego por eso no pasan materias como Electro 2 que se usa mucho bueno, pues desde electromagnetismo 1 empiezas a tener problemas si no entendiste bien esto. Pero pues bueno, yo sé que ustedes son muy listos y que más o menos van a agarrar la onda, ¿no? Y pues bueno, este solo es un cambio de coordenadas. Entonces, se preguntarán, pues, ¿cómo es el cambio de base en coordenada? Cambio de base de vectores. Entonces, existe esto que es el cambio de coordenadas, ¿no? Ahora les voy a explicar cómo cambiar la base de los vectores. Cambio de coordenadas. Bueno, pues resulta que para cambiar, para construir una base, la verdad es que es un rollo, tienes que derivar muchas cosas, ¿no? Y aparte, sí, es complicado, ¿ok? Así que no les voy a platicar mucho de eso, sino simplemente se los voy a poner, ¿ok? Aunque claro, hay formas de obtener R gorrito, y bueno, ahorita se los presento, ¿no? Estas van a ser ahora mi base canónica, ¿ok? Que pues como les decía, obtener estos vectores unitarios es un tanto más complicado que como les había explicado antes de obtener los vectores unitarios, porque aquí lo que está pasando es que yo le estoy asociando estos vectores unitarios a un cambio de coordenadas y eso ya es algo un poquito más avanzado, ¿no? Pero pues bueno, o sea, se los platico nomás, pero se los dejo aquí anotados porque por si alguna vez los quieren usar o si quieren empezar a practicar este tipo de cosas, que les digo no es tan necesario, solo se los pongo para que entiendan mejor el porqué del movimiento circular, ¿no? O más bien cómo se va a... Más bien cómo voy a ir deduciendo las cosas más que nada. Entonces esto sí que es un cambio de... ¿Cómo se llama? Este sí es el cambio de base vectorial, ¿ok? Y si se fijan aquí, esto está un poquito distinto, porque como pueden ver, expresar un vector en base canónica siempre es más fácil, ¿ok? Pero para hacer cálculos y hacer demostraciones es más fácil usar esta base vectorial, ¿ok? Que pues bueno, ahorita se los presento cómo se ven esos vectores. Pues esos vectores de aquí que les acabo de definir, pues es relativamente sencillo. Si se fijan la principal diferencia entre I, J y R gorrito y teta gorrito es que estas cosas de aquí son variables y varían con el tiempo, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente
teta es una función del tiempo, ¿ok? Ya han visto varios ejemplos en los que teta, pues, a veces es muy sencillo, a veces va así, y a veces va así, ¿no? ¿Cómo era? Alfa t cuadrada sobre 2 más omega t más teta 0, ¿no? Puede ser tan complicado como yo quiera, ¿no? Pero sí, esa es la idea detrás de este tipo de vectorcitos tan chistosos. Y resulta conveniente, ahorita les explico por qué. Si ya se lo imaginaron, pues definir trayectorias en el plano cartesiano con las coordenadas usuales, pues es pan comido, ¿no? Pues yo digo y igual a f de x y tal, ¿no? Ah, pero en física todo depende del tiempo. Ah, pues entonces y de t es igual a f de x y x depende de t, ¿no? Normalmente así funciona la física, ¿ok? Ah, pero pues aquí, pues ¿cómo defino trayectorias en coordenadas polares? Ah, normalmente lo que se hace es decir r de teta y teta, eh, normalmente lo que se dice es r depende de teta y teta depende del tiempo, ¿ok? Así es como yo grafico coordenadas, ¿no? Y así, o bueno, normalmente se pone así. Se pone que r es igual a f de teta, así. Y por ser física, esto depende del tiempo y es f de teta de t, ¿no? Tan tan, eso es todo lo que pasa, ¿ok? Y pues nada, resulta que al momento de describir trayectorias, si yo lo hago con esta base, de forma natural aparece una manera de describir la dirección de las velocidades y las aceleraciones. Por eso les puse esa base. Lo que pasa es que en esa base canónica pues ocurre lo que les acabo de mencionar, que de forma natural se intuye la dirección de las aceleraciones, la dirección y las velocidades. Y bueno, si este fuera el ángulo θ, que dibujé aquí, este sería r gorrito y este sería θ gorrito, ¿ok? Así son esos vectores. Pero ahí les va lo que tienen de interesante. Si yo en una trayectoria hago lo siguiente, ahí les va. Imagínense que tenemos una trayectoria. Normalmente este tipo de coordenadas y bases se usan para cosas bien extrañas, como para curvas muy extrañas, ¿ok? Que a veces resulta más difícil describirlas en cartesianas, ¿no? Pues bueno, imagínense que tenemos una elipse, ¿ok? Así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues así se mueven los planetas, de hecho, ¿ok? Y si quieren, este es uno de los focos, ¿ok? De la elipse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en física? Pues prácticamente describimos el movimiento de ese planeta de la siguiente manera. Trazamos el vector posición a cada uno de los puntos de la elipse y resulta que aquí hay un par de cositas, ¿ok? Que están interesantes, ¿no? De usar esta notación. Para empezar, que el vector posición uno siempre lo puede escribir así, ¿ok? Como R y R gorrito, ¿de acuerdo? Así como lo habíamos definido en el sentido usual, ¿no? De calcular vectores unitarios. Solo que los ejemplos que habíamos visto no varían con el tiempo. Aquí sí varían con el tiempo.
¿ok? Aquí esto ocurre exactamente como les conté, ¿no? O sea, R depende de θ y θ depende de t. Así se suele escribir esta relación, ¿no? Y lo mismo ocurre con esta función de aquí, que va a ser R. Y pues, ¿qué creen? El vector unitario, pues lógicamente ya vimos que también es una función de θ y es una función del tiempo, ¿ok? Entonces eso es lo que está, por eso resulta conveniente usar este tipo de coordenadas, ¿ok? Solo ahorita para abreviar notación, pues nomás voy a escribir esta parte de aquí arriba, ¿ok? Aunque yo quiero que sepan que esto es una función de θ y θ es una función del tiempo, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que tiene de interesante este tipo de cosas? Que cuando tú modelas una partícula utilizando este sistema de coordenadas es que sabes que precisamente de acuerdo a esta base canónica R gorrito y θ gorrito, R gorrito pues siempre va a ser un vector que va a apuntar en la dirección de que va desde el origen hasta donde se encuentra la partícula. Y θ gorrito pues va a ser una dirección totalmente perpendicular, ¿ok? Y eso es lo interesante. Y ya. Claro. Entonces, pues nada. Pues aquí les puse un ejemplo así medio gachote y de que, ay, no, de seguro va a estar bien difícil. No, claro que no. Ahorita les pongo a lo que en realidad vamos. Pues vamos a agarrar el caso particular del movimiento circular. ¿Ok? Ahí está. Sí, ahí se vio muy feo porque puse el caso general, ¿no? Pero pues vamos a agarrar lo que en realidad queremos, ¿no? Ahí les va. ¿Qué pasa en el movimiento circular? Pues sencillo. No más. Lo único que está pasando es que yo tengo algo muy interesante. Más bien tengo una relación que es conveniente, por la que me es conveniente utilizar este tipo de coordenadas, que por cierto, este es el cambio de vuelta, no les puse el cambio de regreso. El de la base vectorial no se los voy a poner, pero el de coordenadas sí, ¿ok? Pues claro, yo les había dicho que este era un mapeo 1 a 1, ¿ok? Pues nada, como se lo habrán de imaginar, x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Y en cambio el ángulo θ, ese va a ser y sobre x es igual a tangente de θ. ¿Okay? Y listo. Y ya, esa es la transformación inversa, si lo quieren ver de ese modo. También hay una forma de cambiarte de la base vectorial r gorrito, θ gorrito, a la original, ¿ok? Pero esa no la ocupan. Esta tal vez sí o lo iban a deducir eventualmente, ¿no? Pues bueno. ¿Qué es lo que pasa con el círculo en particular si yo me quiero poner a analizarlo dinámicamente? Pues resulta que se nos da un caso muy interesante, que R vector, que va a ser el vector posición de una partícula que se encuentra en este movimiento, pues siempre va a ser R y R gorrito, con la característica de que R es una constante. ¿Ok? Y si se fijan es bien fácil ponerlo así el vector posición, cuando probablemente si algunos ya vieron este temita, pues, no, pues lo que va a pasar es que vamos a tener que ponerlo así como lo puse acá, ¿ok? Entonces, pues sí, así se ve un poquillo más complicado, ¿no? Entonces, pues lo vamos a expresar así. Y pues bueno,
ahorita les voy a pedir que me crean. Si ustedes tienen curiosidad de hacer el cálculo más cuidadosamente, les sugiero que lo hagan. Pero por el momento yo lo voy a hacer saltándome unos pasillos. Porque, pues bueno, Tony creo que ya les enseñó a derivar, ¿no? Entonces, esto sí lo pueden hacer, ¿ok? Claro, la velocidad, pues simplemente va a ser derivada de r, vector, con respecto al tiempo, ¿ok? Y esto a su vez va a ser derivada de r por r borrito con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que pasa? R es una constante, sale. Entonces, esto va a ser la derivada de r borrito con respecto al tiempo. Es decir, si quieren hacer el ejercicio de de aquí, porque ese es r borrito, esto es r borrito, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a suponer es que teta depende del tiempo, ¿ok? Teta es una función del tiempo, ¿sale? Se los pongo, depende del tiempo. Entonces, pues bueno, ¿cuál va a ser la derivada de esta cosa? Por el momento, créanme, pero d de r de t, si quieren comprobarlo ustedes mismos pueden hacer el cálculo y les tiene que salir esto. Les tiene que salir derivada de teta con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Multiplicada por teta gorrito, ¿sale? Entonces, pues esto va a ser r de teta de t por teta gorrito. Y ya tenemos el primer caso, ¿ok? Que este es vamos a llamarle, movimiento circular uniforme. Porque sí, aquí le voy a parar. Si se fijan, aquí ya encontramos otra relación importante. Si se acuerdan de movimiento circular, pues se van a acordar que a esa cosa, la derivada de teta con respecto al tiempo, yo le decía omega. ¿Okay? Es decir, v, la velocidad, el vector velocidad, no va a ser otra cosa más que omega por r por teta gorrito. Y listo. Eso es todo. Bueno, aquí les pongo la notita para que se acuerden. Y bueno, en cuestión, ¿hacia dónde apunta esa velocidad? Pues hacia acá, miren. Justo tangencialmente a cada punto del círculo. ¿Por qué sé que es tangencial? Porque R es un vector perpendicular a cada punto del círculo. Y como teta gorrito tiene que ser perpendicular a R gorrito, pues esta cosa no le queda de otra más que tener esa dirección, ¿ok? Entonces así es como se intuye esa dirección de la velocidad en un movimiento circular uniforme, ¿ok? Y bueno, ustedes dirán que ahí muere el asunto, ¿no? Pero pues no. Resulta que esto tiene aceleración. Y la primera pregunta es, ¿por qué tiene aceleración si la velocidad es constante? Si se fijan, si le sacan magnitud a esta velocidad, que es lo que normalmente viene en los libros, pues es esto, ¿no? V igual a omega r, y esa es la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿ok? Esta grábensela también, este resultado es importante. Pues la velocidad es constante, al igual que la velocidad angular. Entonces, como les decía, supongamos
¿Saben qué? Mejor se los pongo aquí al lado del título para que empiecen a relacionarlo de esa forma. Movimiento circular uniforme implica teta de t igual a omega t más una fase si quieren, pero es irrelevante, ¿ok? O también, ¿qué otra cosa? Ah, pues sí, omega constante, ¿sale? Eso es lo que quiere decir movimiento circular uniforme. Para que se entienda mejor este cálculo, esta cuentita de aquí, ¿ok? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que el cambio de dirección, perdón, me desvié un poquito, implica aceleración, ¿verdad? Yo les había contado que una aceleración era cualquier variación de la velocidad en el tiempo, ¿ok? Entonces los cambios de dirección también aplican, porque si se fijan, si yo voy conforme avanza el tiempo, pues la velocidad va cambiando de dirección, ¿de acuerdo? Va haciendo así, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues la aceleración, yo les había dicho, ay, no me cambié color. La aceleración, pues no es otra cosa más que la derivada de la velocidad, ¿verdad? Y, o sea, la derivada de omega r por teta gorrito con respecto al tiempo, ¿sale? ¿Qué más? Omega y r pues, son constantes, salen de la derivada. Y al final me queda esta otra derivada. Ahorita, por el momento, me van a creer, ¿ok? Pero si quieren corroborarlo, pueden hacerlo. Al cabo ya tienen todo lo que necesitan, ¿ok? Esto simplemente va a ser así. Y con un signo menos. Y esto R gorrito, ¿sale? Y pues esto es algo bien bonito porque gracias a que R gorrito y teta gorrito están construidos con senos y cosenos, esta cosa se va haciendo así como un ciclo, ¿no? Entonces, pues si se fijan, este resultado de aquí, pues va a ser menos omega, R de teta gorrito, de T, de R gorrito, pero pues sabemos que esto va así, pues esto va a ser menos omega cuadrada R por R gorrito, ¿ok? Entonces, la aceleración es un vector que apunta hacia adentro, ¿ok? Menos omega cuadrada R por R gorrito, ¿sale? Bueno, ese es el vector. Y el escalar en cuestión, el que va a ser interesante, pues va a ser omega cuadrada R, ¿ok? Noten que lo pongo positivo porque aquí estoy hablando de magnitud. Cuando no le pongo flechita a las cosas ni indico que son vectores, se intuye que es positivo, ¿ok? Los signos menos en la física casi siempre se atribuyen a vectores, ¿ok? Así que mucho ojo cuando esté hablando de vectores y cuando esté hablando de magnitudes, ¿ok? Noten que hay una forma alternativa para la magnitud de la aceleración en ese caso, ¿verdad? Pues ahí simplemente acuérdense que pueden usar esta relación de aquí arriba, sustituyen omega y eso debe darles, creo que si mal no recuerdo, es v cuadrada sobre r, ¿ok? Estas dos relaciones de aquí que acabamos de obtener van a ser muy útiles, ¿ok? Entonces, practiquen deducir esto de aquí, más que nada.
Estos resultados son importantes, ¿ok? Así que yo les sugiero quedarse con esos. Y pues bueno, si se fijan aquí, la dirección que intuimos para la aceleración es hacia adentro de la trayectoria, ¿ok? El vector aceleración va así, ¿sale? Y así para diferentes puntos, siempre apuntando hacia adentro y siempre apuntando hacia adentro. ¿Qué es lo que me dice esa dirección? Pues que tiene dirección menos R gorrito, ¿ok? Y ya, eso es lo que intuimos del movimiento circular uniforme. Entonces, este resultado de las aceleraciones y las velocidades, es importante. La mayoría de los problemas van a requerir cualquiera de estas tres relaciones. Esta de aquí y esta de acá. ¿Sale? Ahora, esto de aquí que los puse con vectorcitos y todo el relajo que hice antes fue para deducir esas tres cosas de ahí. Sin embargo, también es importante saber qué dirección tienen estas magnitudes, ¿no? Es importante saber la dirección también, por eso hice todo el relajo con los vectores, ¿ok? Entonces, análogamente, podemos hacer un caso especial también, que podría ser el movimiento circular no uniforme, o movimiento circular acelerado. Vamos a suponer lo siguiente. ¿Qué les puse acá? Así. Este tipo de movimientos, el movimiento con coordenadas polares en general, puede ser extendido hacia cualquier trayectoria que se me pueda ocurrir y que sea sencilla expresarla en coordenadas polares, ¿ok? Pero para física de este nivel vamos a limitarnos a este ejemplo, a este caso en particular. Esto, pues como ya vieron, circular uniformemente acelerado, omega 0t más otra constante teta 0, o lo pueden interpretar así, que esto era lo que ya sabíamos sobre este tipo de movimiento, ¿sale? O simplemente alfa constante. ¿Estamos de acuerdo? Y pues ya. Lo demás es un poco muy similar, solo que aquí la diferencia la vamos a ver directamente tanto en la velocidad como en la aceleración. El hecho de que yo tenga velocidad angular va a provocar que yo ya no tenga una velocidad, va a provocar que la magnitud de la velocidad ya no sea constante. Y lo mismo con la aceleración. Bueno, y lo que va a pasar con la aceleración va a ser algo un poquito distinto, ¿ok? Ahorita lo vemos. Entonces partimos de exactamente la misma formulación. Así. Lo pongo donde quiera y tal. Y bueno, aquí vamos a usar un poquito más de propiedades de derivadas y así, pero vamos a llegar a resultados interesantes. Disculpen, tenía sed. Claro, R posición, pues no va a ser otra cosa más que R por R gorrito, ¿sale? Y pues ya, simplemente para sacar la velocidad, repito el procedimiento. Claro, R constante también lo vamos a tomar en cuenta porque pues es un círculo, ¿no? R no puede variar, es el radio del círculo, ¿ok? Entonces pues simplemente lo que hago es esto de aquí, R gorrito y tal, y esto va como... sale esto y exactamente lo mismo, ¿ok?
vuelve a suceder el ciclo, ¿no? Que habíamos empezado. Y esto pues lo podemos revisar acá, ya lo habíamos discutido. Hay una notación, esta es la notación que usaba Newton para las derivadas temporales, porque acuérdense que Newton hizo el cálculo, construyó el cálculo para hacer física, más que nada. Entonces en ese tiempo había una notación especial que él usaba. Todavía se sigue usando, a mí me gusta usarla porque es muy corta la notación. Esta es una forma también de indicar derivada temporal. Le ponen un puntito arriba y ya. ¿Ok? Entonces, para cortar notación la voy a usar. Claro. Esto de aquí nos va a dar esto de aquí así. Pero usando la nueva notación que acabo de introducir, pues esto va a ser r teta punto por teta gorrito, ¿no? Nomás no se les olvide que a qué le decimos cada cosa, ¿no? Pues sí, ahí se los pongo. Listo. Y pues bueno, aquí la cosa se va a complicar porque ¿qué es lo que pasa? Que por cierto, si quieren seguir este criterio, entonces omega de t se vuelve teta punto, ¿ok? Y alfa se vuelve teta punto punto, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Y no se me pierdan ahorita que siga haciendo cosas. ¿Sale? Noten que esta todavía depende del tiempo, ¿sale? Es decir, tiene una segunda derivada, como ya sabemos, ¿ok? Y pues bueno, si se fijan, aquí lo que está chistoso es que pues precisamente la velocidad sigue teniendo exactamente la misma dirección, ¿ok? Que va a ser tangencial, ¿ok? Solo que si se fijan, ya mi módulo no es ya no es constante, ¿ok? Entonces, pues eso es lo único que logramos recuperar, que V para un movimiento circular pues va a ser R omega de t por teta gorrito, ¿ok? Pero la diferencia es que ahora la velocidad lineal pues va a depender de omega t, ¿ok? Al menos seguimos recuperando lo bonito de que recuperamos la dirección que es tangencial a la circunferencia. Y pues hasta eso está bien, ¿no? Entendible. Entonces deducimos que esa sigue siendo nuestra dirección. ¿Sale? Ahora pues vamos a ver qué es lo que pasa con con la aceleración, que ahí sí pasa lo que les comentaba hace rato, que ahí voy a tener dos componentes. Ahí sí van a pasar cosas medio extrañas, ¿no? Pero nada del otro mundo que no podamos manejar. Entonces esto va a ser R omega de t por teta gorrito. Y esto de aquí, pues la R sale. Y aquí utilizando la regla del producto para la derivación, pues puedo obtener el resultado, ¿no? Si se lo saben, que bueno, si no, pues no pasa nada. Al cabo esto nada más es para deducir la física. Los resultados más bien. Y pues bueno. Bueno, es que mejor lo ponemos como teta, punto, ¿ok? Lo voy a cambiar como teta, punto, ¿ok? Para que se vea mejor. Más bien para cortar notación, si no va a ser un lío, ¿ok? Entonces, usando la regla del producto, pues esto va a ser teta, punto, punto, teta gorrito, menos
teta punto cuadrado por R gorrito. ¿Ok? Esta cuentita la pueden hacer con cuidado siempre. ¿Ok? Pero eso les tiene que dar. ¿Sale? Aquí lo estoy haciendo con un poquito de prisa para no llevarme tanto tiempo y que no se aburran. Porque tampoco es algo que tengan que saber hacer. Entendible que no lo sepan. Y pues bueno. Si se fijan ahora la aceleración está algo chistosa. Tiene dos componentes. Tiene una componente tangencial y una componente radial. Ok, ay, se me pasó esto. Ahora pues la ponemos con la notación que sabemos. Teta punto punto pues es alfa. Entonces esto va a ser R alfa por teta gorrito. Y esto de acá va a ser menos R omega cuadrada del tiempo. ¿Ok? Esto va a ser R gorrito. ¿Sale? Olvidé mencionarles algo que suelen ponerlo en los libros. A esto le dicen velocidad, a la V le dicen velocidad tangencial o velocidad lineal. ¿Ok? Creo que les había dicho lineal, pero la pueden encontrar como velocidad tangencial en los problemas. Para que no se me confundan. Mientras que la omega, pues ya saben cómo se llama, acuérdense que esta es velocidad angular. Ay, hay una disculpa si olvidé estos detalles, pero es que a veces se me olvida que luego en los libros le ponen nombre a estas cosas. ¿Okay? A esto de aquí, de hecho recuerdo haberlo visto con un A sub R, por esta razón, porque tiene una dirección radial, ¿sale? Hacia adentro. Entonces esto lo van a encontrar como aceleración radial. ¿Sale? Y ya. Pero aquí, si se fijan, claro, recuperamos lo de la velocidad, lo de la velocidad tangencial. Pero acá vamos a tener un nuevo término. ¿Okay? Si se fijan, la aceleración radial sí la recuperamos, ¿no? Pero se le añade un nuevo término al que le vamos a decir aceleración tangencial. ¿Okay? Ah, sí. Y si no se acuerdan cómo se llamaba la alfa, ahorita se los pongo. La alfa se llama aceleración angular. O teta punto punto si lo quieren ver de esas dos formas. Aceleración angular. Entonces, de aquí precisamente vamos a sacar dos relaciones, ¿no? Vamos a sacar la que ya conocíamos, la de la aceleración radial, que pues esto va a ser omega cuadrada r, y esto es igual a v cuadrada sobre r, y vamos a tener una que le dicen aceleración tangencial, creo que le ponen una t, pero la forma correcta es ponerle una teta en vez de ponerle t, porque sí, porque yo lo veo como que esto corresponde a la componente de r gorrito y la tangencial es la de teta gorrito, ¿ok? Pero bueno, en los libros la van a encontrar así, como r alfa, ¿sale?
Nada más tengan bien en mente que esta cosa depende del tiempo y esta también, ¿ok? Este, aquí ya omega y v no son constantes, ¿ok? Recordemos que omega de t, esto va a ser normalmente alfa t por más omega 0, ¿ok? Y claro, tengan eso bien en cuenta, ¿ok? Para que lo piensen dos veces. Así que no se les vaya, cuando traten un problema que tenga un movimiento circular acelerado, tengan bien en mente esto, ¿sale? Y pues ya, cuando tenemos este tipo de movimientos, lo único que sí puedo decir es que la aceleración tangencial, esa sí es constante, ¿ok? Pero la que es radial, no, ¿ok? Si se fijan, la aceleración radial depende de la velocidad y la velocidad va en aumento, entonces la aceleración radial también va en aumento, ¿de acuerdo? Y bueno, la aceleración en cuestión, ¿qué dirección tiene? Si se fijan, es una combinación lineal de r gorrito y teta gorrito, ¿ok? En particular, creo que esto se vería más o menos, se vería más o menos así, ¿ok? Algo así, ¿no? Algo así se vería este vectorcito de la aceleración, ¿sale? Si se fijan, ya no es totalmente para el centro de la circunferencia. La parte tangencial, la nueva, esto le vamos a decir aceleración tangencial, es la que precisamente cambia eso, ¿no? Y pues, ¿qué más? Pues creo que de teoría eso es lo que esto es lo que necesitamos, ¿ok? Para tratar esto. En particular quiero que tengan bien presentes estas relaciones para tratar problemas de este tipo. Y pues ya, esto fue la parte teórica, ¿no? Luego les subiré más contenido ya con ejemplos en particular y van a ver que no es tan difícil, de hecho. No estoy seguro de si en las grabaciones se muestra el libro, entonces, porque creo que he hecho varias veces en las que de repente me salgo del programa y me voy a revisar un libro, pero no sé si se vea o no, entonces avísenme porfa, para ver si puedo complementar este material que voy rayando aquí con el libro, ¿ok? Y pues bueno, eso fue todo y nos vemos, sigan practicando y sigan estudiando mucho.